Tengo un sentir de parte de Dios hace ya unas cuantas semanas o meses. Y yo allí en Madrid, hablando con pastores y amigos cercanos, tiene el mismo sentir que lo tengo yo. Y hablando y teniendo comunión, estamos hablando de algo que yo creo que es muy importante para la iglesia de este momento, porque quizá nosotros no somos conscientes del tiempo y del momento que estamos viviendo a lo largo de la historia de la iglesia, de la historia del mundo y de la humanidad. Entonces, si quieres acompañarme, yo voy a leer el libro de Efesios, capítulo del 1 6, unos cuantos versículos que son muy conocidos, y dice Efesios 6, 10 lo siguiente: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día bueno, dice la Biblia. No, en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñid vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzando los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Oremos. Padre, nosotros una vez más, Señor, oramos, dándote gracias, Señor, por tu palabra. Tu palabra, Señor, es fiel, es poderosa. Tu palabra, Señor, para nosotros es guía y dirección, es fundamento, Señor. Es para nosotros referencia, porque en ella, Señor, te encontramos a ti, el Dios creador de todas las cosas. En esta tarde, Señor, en este lugar, Señor, estamos, Señor, muchas personas, cada uno de nosotros, Señor, con nuestras historias, con nuestras vidas, y necesitamos de oír desde tu corazón hacia nuestro corazón, Señor, tu palabra y tu ministración. Ahora háblanos, Señor, y ministra nuestros corazones según tu palabra, según tu propósito, y siempre para la gloria y por el poder del nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Hace unos cuantos domingos yo he predicado sobre el discernimiento espiritual, sobre la importancia que tiene alguien que quiere caminar con Dios, de ver no solo el mundo natural, sino que también tener entendimiento del mundo espiritual. De hecho, la Biblia de Génesis a Apocalipsis nos enseña sobre el mundo natural y sobre el mundo espiritual, sobre las cosas del cielo, pero también sobre las cosas del infierno, sobre las cosas de Dios, pero también sobre las cosas del enemigo de Dios, sobre cómo nosotros debemos de ver con ojos espirituales lo que nos rodea y lo que está ocurriendo más allá de lo que vemos con nuestros ojos naturales y oímos con nuestros oídos. Si no, en este tiempo, si no tenemos este discernimiento, si no entendemos lo que está ocurriendo y no vemos más allá de lo que ven nuestros ojos naturales, no vamos a actuar como Dios espera que actuemos. Entonces,
La carta a los Efesios, Pablo escribe a la iglesia que está en la ciudad de Éfeso, en lo que hoy es Turquía, en aquel tiempo Asia Menor, es una de las 7 iglesias de Asia Menor. Entonces Pablo escribe una carta a la iglesia. Esta carta no la escribe desde un hotel, no la escribe desde un lugar apacible, lo escribe cuando estaba en su cárcel, ¿no? O domiciliar en Roma. Entonces, él está ahí retenido en una casa que él mismo tuvo que alquilar y pagar el alquiler. Él está retenido por el gobierno romano simplemente por predicar el evangelio y por haber clamado por el César cuando estaba todavía en Jerusalén. Bueno, él escribe la carta a la iglesia que está en Éfeso, a los hermanos que están ahí, y él está hablando sobre muchas cosas. Entonces, vamos a empezar por lo siguiente. Nosotros hemos leído el capítulo 6, que es el último de Efesios, donde Pablo está hablando sobre la armadura de Dios. Pablo está hablando de una armadura espiritual, de armas espirituales y de protección espiritual. Pero nosotros podemos entender que Pablo se fija más bien, o mirando hacia lo natural, Dios le habla de cosas espirituales. Y quiero leer aquí unos versículos que nos van a entender, que está en Filipenses, que es otra carta que Pablo escribe desde la cárcel, y él dice lo siguiente, Filipenses 1:12, y quiero que sepáis, hermanos, que las circunstancias en que me he venido han redundado en el mayor progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones por la causa de Cristo se han hecho notorias en toda guardia pretoriana y a todos los demás, y que la mayoría de los hermanos, confiando en el Señor por causa de mis prisiones, tienen mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin temor. Hermanos, yo leyendo esos textos me hacía la siguiente pregunta. Si llega la persecución, que llegará, tarde más o tarde menos, la persecución a la iglesia llegará. Si llega la persecución o la cárcel a los pastores, a los líderes de la iglesia de nuestros días, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Escondernos dentro de nuestras casas, porque aquí la palabra dice lo siguiente, que la cárcel de Pablo ha redundado en un mayor progreso del Evangelio, porque los hermanos, al ver la situación de Pablo y que estaba retenido por predicar el Evangelio, se han animado a predicar la palabra sin miedo y sin temor. Y eso también ocurre porque el mismo Pablo está diciendo en los versículos de Filipenses que a todos los que venían a la casa donde él estaba retenido, escuchaban el Evangelio. Y él dice que toda la guardia pretoriana. La guardia pretoriana era la guardia del palacio, la guardia encargada de guardar al emperador y que guardaba al palacio, todo lo que se refería al emperador en aquel momento. Y es esa misma guardia que estaba guardando a Pablo. Y tenía que estar con él 24 horas. Porque en aquella época, si el preso huía, el que le guardaba pagaba con su propia vida. Entonces, dice Pablo que todos que estaban a su alrededor habían escuchado el Evangelio. Es decir, que todos los de la guardia pretoriana tenían que venir 1 o 2 cada día y estar con él, por la mañana, por la tarde, por la noche. Es decir, que Pablo tenía un soldado romano a su lado todo el tiempo. Y yo es algo que imagino a Pablo predicando a los soldados, ¿no? Y diciendo, bueno, Jesucristo es la salvación, Jesucristo es la solución, Jesucristo puede transformar tu vida. Y los soldados
turnándose, ¿no?, entre muchos para que Pablo estuviera siempre acompañado. Y yo puedo imaginar a algunos de los soldados diciendo, porque bueno, mañana voy a estar en la casa de Pablo, me gusta tanto escuchar las cosas que me enseña. Pero habrá otros que dirían, no vea, otra vez mañana me toca por el cuadrante, está en la casa de Pablo, pesado, va a hablar de Jesucristo otra vez. Lo que sí tenemos claro es que Pablo estaba todo el tiempo rodeado de soldados. Y nosotros tenemos que entender algo muy importante. El orgullo, el mayor orgullo del Imperio Romano siempre ha sido su ejército y sus soldados y sus estrategias de guerra. Entonces, no es casualidad que Pablo termine la carta a los Efesios hablando a la iglesia de Éfeso y hablando ahora no de una armadura como la romana, sino hablando de una armadura espiritual. Tú y yo podemos ir por la calle con la ropa que nos da la gana, con el calzado que nos da la gana, podemos ir vestidos decorosamente siempre, podemos ir vestidos como queremos, pero de cara al mundo espiritual no podemos ir de cualquier manera. De cara al mundo espiritual y al enemigo de nuestras almas, no podemos nosotros caminar como si todo fuera normal. Y entonces aquí Pablo empieza desarrollando, ¿no?, algo muy interesante. A mí ya me pasó eso de estar mirando cosas naturales y Dios está ministrando mi vida y mi alma con cosas espirituales. Jesús mismo usó eso muchas veces a través de las parábolas, hablando de cosas naturales, estaba explicando cosas espirituales. Y entonces, podemos hacer un ejercicio de imaginación, de ver a Pablo sentado en su casa muchos días, uno detrás de otro, el soldado ahí sentado a su lado, y Dios empezar a hablarle y decir, Roma tiene mucho orgullo de sus soldados, de sus armaduras, de sus estrategias, pero mi ejército es más poderoso. Mis soldados son mucho más fuertes que ellos. Y al mirar a la armadura del soldado, Pablo empieza a hablar de cosas espirituales. Entonces, Pablo traslada la batalla y la guerra natural al mundo espiritual. Si nosotros hemos recibido a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, significa que en este día nosotros hemos entregado el timón de la barca de nuestras vidas en la mano de Jesús. Ya no conduces tú, ya no conduzco yo, conduce el Señor. Y si Él conduce la barca de nuestras vidas, entonces significa que nosotros le pertenecemos a Él y somos soldados de su ejército. De hecho, la propia Biblia usa, con referencia hablando de Dios, le llama general, y general de generales, hablando de un ejército. Si nosotros hemos entregado nuestra vida a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, y hoy hemos celebrado la Santa Cena, hemos recordado su obra en la cruz, su resurrección el tercer día y su victoria, entonces somos soldados de su ejército. Pero no para pelear con las armas de esta vida, no para pelear con las armas de este mundo, sino para pelear con las armas y con la armadura que nos da el Señor. Y vuelvo a repetir algo importante. En la vida no todo es el diablo, ¿no? A veces las cosas no las hace el enemigo, a veces las cosas las hacemos nosotros. A veces los errores los cometemos nosotros. Pero tampoco eso quita de que el diablo no esté obrando, no esté influenciando, no sepa que su tiempo está terminando y que lo está haciendo todo
que de alguna manera la iglesia no se mueva, no vaya a ningún lugar, no hable a nadie, no pelee, no batalle, no participe de la guerra, simplemente que esté muy entretenida con sus propios problemas a punto de que no pensamos en el prójimo. No pensamos en las personas que nos rodean. No nos importa si la gente está yendo al infierno cada día. Yo no estoy diciendo eso, hermano, para que tú te sientas mal. Porque el primero es el ministrar con esa palabra, he sido yo. Y tenemos que reconocer como iglesia que a veces no nos importa que la gente esté yendo a pasos largos a la perdición. Estamos tan preocupados y tan entretenidos con tantas cosas que nos olvidamos que la mayor tarea del ejército del Señor son las almas. Yo digo y siempre voy a decir, estamos cómodos aquí, el aire acondicionado, las sillas, estamos tranquilos, estamos en un buen lugar, reunidos, adorando al Señor. Todo eso está bien y lo necesitamos. Tú lo necesitas, yo lo necesito, porque la iglesia fue creada por el Señor para eso, para la comunión de los santos. Pero esta no es la esencia de la tarea de la iglesia. La iglesia tiene que pelear en el mundo espiritual por sí mismo, por los suyos y por las almas. Pero a veces el gran error que cometemos nosotros no es el hecho de que no peleemos, sino que entremos en la pelea para pelear según lo que veo, según lo que entiendo, según lo que pienso y no según la palabra de Dios. Hay que discernir el mundo espiritual. Esta semana una persona me escribió y habló conmigo sobre una situación y me habló y me dijo sobre algo. Y yo le dije, estás haciendo la lectura correcta del mundo espiritual. La situación no era buena ni sencilla, pero nosotros tenemos que saber leer el mundo espiritual. ¿No? Decimos, o leyó 10 horas, 12 horas desde Bilbao hasta aquí a la línea. Tardamos más incluso que este. Y en el viaje, queriendo o no, vienes con el coche y te preocupas por si pasa algo, ¿no? Neumático, el motor. Hemos visto de coches estropeados en la carretera, en el arcén, un sinnúmero de coches ahí estropeados. Pero el Señor al mismo tiempo ministraba mi corazón mientras veníamos conduciendo y decía, todas las cosas vienen a bien para aquellos que aman a Dios. Y ahí me hizo recordar el testimonio de un pastor, un hombre que yo conozco, encargado de un centro de recuperación, de redención, un hombre entregado a la obra del Señor, que iba conduciendo su cochecito por un lugar, y resulta que cuando llegó a un determinado momento vino uno borracho, le dio con todo en su coche y lo reventó. No. Y él cuenta en el testimonio que lo primero que le vino, ¿no?, fue quejarse. Y decían, que ve este borracho que me ha estropeado mi coche. Pero al intentar hablar, el Espíritu Santo le llenó diciendo, todas las cosas vienen a bien para aquellos que aman a Dios. Y se cayó, se contuvo y dijo, todas las cosas vienen a bien para aquellos que aman a Dios. Discernimiento espiritual. La situación es rara, pero uno entiende qué es lo que está pasando. Pasado una semana, el pastor seguía haciendo su trabajo, el coche que estaba ahí, un amasijo de hierro, ahí a un lado,
le llama una persona y le dice, pastor, ¿puede usted venir a otro pastor? ¿Puede usted venir a mi iglesia? Ah, sí, claro. Como él está acostumbrado a ir a la iglesia, a recoger alimentos, recoger cosas, ropa, colchones para llevar al centro de recuperación, él fue pensando, me va a dar comida, me va a dar ropa, y el pastor le hace entrar, le hace sentarse y le dice, mira pastor, esta noche yo intenté dormir, pero el Señor no me lo permitió. Y entonces el Señor estuvo todo el tiempo hablando conmigo y me dijo, mi siervo necesita un coche, otro coche. Mi siervo necesita otro coche. Y yo como que me desentendía, Señor, lo necesita muy bien, pero no es problema mío, es suyo. No has entendido, mi siervo necesita un coche. Y resulta que la iglesia de este pastor compra un coche más grande, mucho más bonito, más nuevo, que este que tenía el pastor y se lo regala a este hombre. Entonces, él cuando recibe el coche se acuerda del versículo que dice, todas las cosas vienen a bien para aquellos que aman a Dios. Pero el versículo no termina ahí, dice, para aquellos que andan en el Espíritu, no según la carne. Entonces, si nosotros queremos dar gloria a Dios y ser bendecidos, tenemos que mirar el mundo espiritual y actuar según la palabra de Dios. Vamos al texto que leí entonces al principio, dice Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Quién nunca se ha sentido cansado en el trayecto de la vida? Si alguien levanta la mano, le voy a, después que me diga el cómo. Todos en algún momento nos hemos sentido cansados, o físicamente, o emocionalmente, o espiritualmente. Pero todos nos hemos sentido cansados en algún momento. Pero la receta del Señor es Efesios 6:10. Por lo demás, hermano mío, fortaleceos, ¿dónde? En el TikTok. No, en el Facebook. El pastor está en contra de las redes sociales, ha hablado de TikTok. No estoy en contra, hermano. Estoy en contra del tiempo que nosotros gastamos con estas cosas en vez de estar en la presencia de Dios. Y vuelvo a decir que muchas veces, yo el primero, no estoy apuntando el dedo, no, yo el primero. A veces gastamos demasiado tiempo con el móvil, con la tablet, con las cosas digitales. Estamos demasiado entretenidos. Cuando la Biblia dice fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Entonces, ese es lo primero. Versículo 11. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Qué es lo que está diciendo la Biblia a la iglesia del Señor? Que el diablo está todo el tiempo acechando. Y dice más, buscando como león rugiente a ver quién puede tragar. Entonces, vestíos de toda la armadura de Dios. No de la armadura de los soldados romanos. No de la armadura emocional o psicológica que hay en nuestros días. No. Estoy hablando de vestirse de la armadura de Dios. El diablo siempre está obrando y trabajando, intentando derrumbarnos, quitar nuestra paz, quitarnos la alegría, quitarnos el gozo. Siempre está obrando de alguna manera. Pero todas las cosas vienen a bien para aquellos que aman a Dios. El amén esta vez ya ha sido más flojito. Vestíos de toda la armadura
de Dios. Hay que comprender que para resistir a las acechanzas del enemigo hay que estar vestido y protegido con lo de Dios. Mira, ni por el buen hablar, ni por el buen vestir, ni porque soy guapo, ni porque soy bonito, ni porque soy muy religioso o porque vengo mucho a la iglesia, nosotros estaremos protegidos contra las acechanzas del enemigo. No, estamos protegidos cuando nos vestimos de la armadura de Dios. Y dice más, el versículo no dice vestíos de toda la armadura de Dios. No dice poner el casco, o poner el calzado, o poner la coraza. No, dice toda la armadura de Dios para estar protegidos. Versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Tu lucha no es contra sangre y carne, aunque muchas veces puede venir a través de sangre y carne en contra tuya. En el trabajo, en el instituto, en el vecindario o dentro de tu propia casa. Porque Jesús dijo, los mayores enemigos muchas veces se levantan dentro de la casa de uno. Pero nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Y ahí dice, ¿contra qué es? Contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de bondad. No, huestes celestiales de maldad en las regiones celestes. El mundo natural no ve el mundo espiritual. Me hace recordar a un pastor que yo conozco, que un día iba por la carretera y pasando por una región donde solo había cosas malas, ¿no? En la orilla de la carretera, él siempre pasaba por ahí con el autobús. Un día hizo la oración al Señor. Señor, yo quiero ver el mundo espiritual que hay en este tramo. Lo que vino siguiente que me contó fue, me arrepentí de haber hecho la oración, porque Dios le reveló, le abrió los ojos espirituales para ver lo que había en aquel lugar. Y él me dijo, Germán, no puedes creer que es lo que había allí. Entonces, tú no ves el mundo espiritual con estos ojos naturales, tú ves con los ojos espirituales. Entonces nosotros, para que entendamos eso, tenemos que pelear en lo espiritual. Cuando ves a una persona haciendo algo, no te fijes en esta persona por lo que está haciendo, sino que siempre debemos de tener presente quién lo está haciendo. Porque hay que entender que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores. Es contra ti, contra mí. No, a veces nosotros creemos, no, eso que está diciendo en Efesios 6:12 es para el pastor. El pastor es que tiene que pelear contra potestades, gobernadores, todas esas cosas. Eso no es para mí, no. Además, también, pastor, no hace falta ser tan radical de que las cosas espirituales están en todo lado. No. Ve por la vida de esta manera, desconsiderando el mundo espiritual. Mi hermano, no. A veces hay que pedir revelación. Como Eliseo, ¿te acuerdas de Eliseo cuando estaba rodeado por los soldados enemigos y estaba el ayudante con él y decía, oh Señor mío, estamos perdidos? Y la oración de Eliseo fue, abre sus ojos para que vean. Y vio el ejército del Señor que lo rodeaba. A veces también debemos de tener el discernimiento espiritual y siempre para entender que no estamos solos,
que los ángeles del Señor se acampan alrededor de aquellos que le aman y le temen, que tú no estás solo en esta batalla, que Dios está contigo y que tú sigues peleando la buena batalla de la fe, como dijo el apóstol Pablo. Entonces, el discernimiento del mundo espiritual no es solamente para ver lo que hace el enemigo, también para eso, pero también para entender que tú no estás solo, sino que Dios está contigo. Dice 2 de Timoteo 2:4, ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Entonces, aquí, cuando está escribiendo a Timoteo, él está hablando de que nosotros no nos debemos enredar con las cosas de esta vida. Pastor, eso significa que yo no debo de trabajar, ¿verdad? No. Que yo tengo que dedicarme a las cosas del Señor al 100%. Si Dios tiene un llamado para tu vida, sí, pero si Dios no te ha llamado, no. ¿De qué está hablando este versículo? De que las cosas de esta vida no deben de tomar el lugar de Dios en la vida de un soldado. ¿Sabe qué ocurre con un soldado que no está preparado en la batalla? Que es el primero que muere. El primero que recibe el daño. Y entonces, amados hermanos, tomemos toda la armadura de Dios. En el versículo 13, Pablo va a decir lo siguiente: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Significa que el versículo nos está diciendo que si no tomamos la armadura de Dios en el día malo, puede que no resistamos y cuando termine estemos por el suelo. Pero si estamos vestidos de la armadura de Dios en el día malo, entonces, habiendo acabado todo, estaremos firmes. Firmes para mí es estar en la posición que Dios ha determinado para tu vida. Porque el diablo siempre está trabajando, intentando que tú negocies, que hagas concesiones en relación a la posición que Dios te ha dado. Porque Él sabe que mientras tú permaneces y yo permanezco en la posición que Dios ha determinado como hijos de Dios, vestidos de la armadura de Dios, Él no puede hacer nada. Puede venir el día malo, pero nosotros seguiremos firmes en el Señor. Está pues firme, ceñido vuestros lomos con la verdad. La verdad de la palabra, por supuesto, no la verdad de esos días, que es relativa, ¿no? Toda la verdad de esos días es relativa, no es según como lo veo. La verdad no es absoluta, sí es absoluta. La verdad de la palabra de Dios es absoluta, no es relativa. Y el soldado romano llevaba por dentro de la coraza unos paños que lo rodeaban firmes y que dejaban su vientre firme y protegido a la hora de la batalla. Después dice, y vestidos con la coraza de justicia, que era la protección externa, la justicia del Señor, calzando los pies con el evangelio de la paz. Es decir, la base y el fundamento de la vida cristiana que nos hace seguir adelante y avanzar es el evangelio. Cuando nosotros nos olvidamos del evangelio, dejamos de ser iglesia evangélica. Cuando nosotros dejamos de predicar el evangelio, no avanzamos ni como congregación ni como hijos de Dios. Porque el evangelio es la base. Por eso Pablo lo compara con el calzado. Sobre todo, tomad el escudo ¿de qué? De la fe, para que podáis apagar los dardos de fuego del enemigo. Yo quiero decirte una cosa, hermano. Cada día el enemigo está lanzando dardos de fuego a nuestro corazón, a nuestra mente, a ver qué es lo que vamos a hacer o decir delante de las circunstancias. Y es el momento de ejercer la fe. Estás enfermo,
ejerce la fe declarando que en Jesucristo por sus pisaduras somos sanados. Estamos con problemas económicos, el Señor es mi provisión, Dios proveerá. Es la palabra. Pero la fe verdadera es la fe en la palabra. No la fe en mis buenas intenciones, no. La fe en Jesucristo y en su palabra. Por eso cuando vienen las situaciones difíciles, los dardos del enemigo, usa la palabra como Jesús lo hizo en Mateo 4. Tomar el yelmo de la salvación o el casco, que es lo que protege la mente, los pensamientos. Es decir, cuando vienen esos sentimientos de tristeza, de desánimo, cuando vienen esos días malos y difíciles, que nos acordemos de la salvación, de la promesa. Dice 1 de Juan 2:25 que la mayor promesa que nos hizo Dios es la promesa de la salvación. Nosotros, Jesucristo no murió en la cruz para que nosotros viniéramos el domingo al culto. Jesucristo murió en la cruz, resucitó el tercer día en victoria, para que tú y yo podamos un día entrar en el reino celestial que tiene preparado. ¿Cuándo va a ser? No lo sabes tú, no lo sé yo, solo lo sabe el Señor. Pero eso tiene que traer a nuestra mente la promesa de la salvación, renovar y proteger nuestros pensamientos. Y por último, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, que es la única arma en la armadura, que es una arma de ataque y también de defensa. Es decir, Jesús, cuando el enemigo vino a acecharlo en el desierto, atacó con la palabra. Pero para eso nosotros tenemos que conocer a la palabra, leer a la palabra, vivir a la palabra y declarar la palabra. Versículo 18, y con eso termino. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. El versículo está diciendo que yo ore por mí mismo. No, el versículo está diciendo que yo ore por la iglesia, que yo ore por los hermanos, que yo cuide y vele por mi propia vida. Que es lo mismo que dijo Jesús en Mateo 26:41, velar y orar. Es decir, hay que orar y hay que velar cada día. Y termino con 2 Corintios 10:3. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derrubando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Aunque tú y yo andamos en la carne y vivimos, no militamos en la carne, militamos en el Espíritu. Te invito a que te pongas de pie.